Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio de confianza para llevar la educación física al siguiente nivel. Mi nombre es Pepe y como siempre me gusta presentarme, soy maestro de educación física, pero también soy predoctor y pre-Ironman. Y hoy estamos aquí, son las 7 de la mañana del lunes, porque estamos en el segundo capítulo de Café Edufis, el morning show de En Movimiento Aprendo, en el cual vamos a compartir un ratito aquí charlando de forma distendida para tratar diferentes temas relacionados con la educación física, con el movimiento y con el aprendizaje. Temas muy variados y muy variopintos que vamos a ir comentando de una forma relajada y que si tienes cualquier sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios. Todo esto ocurrirá mientras yo me voy tomando relajadamente mi café matutino. También me gustaría comentar antes de comenzar con este Café Edufis, que ya os adelanto que es muy interesante y con una temática muy actual. Me gustaría, pues, desear lo mejor a toda la gente que está pasando por el proceso de las oposiciones. Sé que fueron este fin de semana y que mucha gente pues, habrá pasado muchos nervios, se habrá expuesto a situaciones que a lo mejor no había vivido antes. Y nada, os deseo lo mejor y como comenté en otro vídeo, Gambaru, es decir, hacerlo lo mejor posible y sentiros satisfechos con el resultado sea cual sea, siempre y cuando hayáis hecho todo lo que estaba bajo vuestro control. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el primer capítulo de Café Edufis, en el número 1, hablábamos del origen de la educación física. Hicimos un repaso sobre la historia y la evolución del concepto de la educación física. Es decir, hablamos de todo lo que forma parte del pasado de la educación física. Sin embargo, hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de la relación entre el metaverso y la educación física. Y es que este tema surgió porque hace poco estaba terminando el curso con los alumnos haciendo una actividad de senderismo programada desde educación física. Íbamos andando por la montaña, por unos caminitos, y estaban dos alumnas hablando entre ellas y estaban diciendo, es que me aburro, es que no sé qué. Vinieron a mí a quejarse un poco que se estaban aburriendo, ¿no? Entonces yo les dije, ¿cómo que os estáis aburriendo? Estamos haciendo una actividad en la naturaleza, al aire libre, no estamos encerrados en clase, podemos disfrutar pues de lo verde, de la naturaleza, del sonido de los pájaros, incluso pues de nuestras pisadas por las piedras y demás. Y si queremos hasta incluso tenemos la libertad de correr, de gritar. Y dicen una de las niñas, todo eso que has comentado ya lo haré esta tarde en Roblox, ahora mismo me estoy aburriendo. Y yo me quedé con una cara diciendo que esta tarde lo hará en Roblox. O sea, no podía imaginarme que era eso, ¿no? Entonces, al llegar a casa, googleé un poco, busqué, busqué e investigué sobre el concepto del metaverso. Entonces, para aquel o aquella que aún no se haya enterado, os voy a explicar un poco qué es el metaverso, cuáles son sus implicaciones en educación y también qué relación tiene con la educación física. Para empezar, diremos que el metaverso no es más que una realidad virtual alternativa en la que podemos hacer todo lo que podamos imaginar en el mundo real, sin embargo, lo hacemos a través de un avatar en un mundo virtual. Y es que el término metaverso se separa en dos palabras. Meta significa más allá y verso significa universo. Esta palabra metaverso tiene su origen en una novela de 1992, es decir, que ya no es un término actual, sino que se inventó pues, hace más de 30 años. En la novela se llamaba Snow Crash y esta novela tiene unos resultados, ya os avanzo, apocalípticos, porque en un mundo paralelo se enfrentan protagonista y antagonista y al final tiene unos resultados catastróficos. Esperemos que en la sociedad real, en el mundo real, no ocurra lo mismo. Entonces, este metaverso supone un universo paralelo completamente virtual en el que podemos acceder con diferentes dispositivos de realidad virtual o de realidad aumentada, es decir, principalmente con unas gafas de realidad virtual, y de forma que iremos pudiendo
interactuar entre nosotros de una forma casi real. Este mundo virtual se presenta como una experiencia inmersiva en el cual el usuario pues podrá, como hemos dicho, interactuar o interaccionar con todo lo que le rodea, al igual que lo haría, pues por ejemplo, en el mundo real. Y todo esto gracias a un avatar que le representa. Para aquellos que no sepáis lo que es un avatar, no nos estamos refiriendo a la película, aunque sí que tiene mucho que ver. Un avatar significa una representación gráfica de un usuario, es decir, una persona que se crea su propio personaje para que interactúe dentro de un mundo virtual. Este actuará como una proyección de su propia persona, pero como hemos dicho, en este mundo paralelo, en este mundo virtual. Para que os hagáis una idea, sería más o menos como un personaje de los Sims. Obviamente todo esto nos abre pues, un gran abanico de posibilidades, un abanico inmenso para desarrollar diferentes conceptos y supone un gran avance para la humanidad. Es por ello que diferentes empresas, sobre todo tecnológicas, han apostado por metaverso y hasta el punto que, por ejemplo, la empresa Facebook ha cambiado su nombre, ya no se llama Facebook, sino que si os habéis dado cuenta, por ejemplo, pues al entrar al WhatsApp o al entrar a Facebook o a Instagram incluso, aparece Meta en vez de Facebook, porque ahora mismo la empresa Facebook se llama Meta. Imaginaros la proyección que ven estas grandes empresas para hasta incluso cambiar su nombre y poner el nombre de Meta, refiriéndose al metaverso. Por otro lado, y retomando un poco el principio de este café Dufis, que habíamos comentado que la niña me dijo que lo haría en Roblox, haría todo esto en Roblox, vamos a hablar un poquito de los videojuegos, ¿vale? Y es que el desarrollo de los videojuegos ha permitido en los últimos años que muchas personas puedan interactuar de forma sincrónica, es decir, todos a la vez en un mismo espacio-tiempo, o más bien en un mismo tiempo, porque espacio cada uno está en su casa, en este caso, sin embargo, es un espacio virtual en el que todos interactúan entre ellos. Entonces tenemos diferentes juegos como Roblox, que lo he comentado, Minecraft, también muy famoso, y por supuesto que otro metaverso, aunque os suene raro, es Fortnite. Son juegos principalmente en 3D, que suponen un ejemplo de mejora a nivel de interacción y que hasta incluso, no sé si sabíais de esta curiosidad, pero hace 2 años diferentes artistas realizaron conciertos dentro del videojuego de Fortnite, en el cual cada uno de los asistentes a ese concierto iba con su avatar disfrazado, con su personaje, por todo el mundo de Fortnite, de la pantalla de Fortnite, y llegaban todos a un escenario en el cual aparecía un artista y daba su concierto, y tú lo estabas viendo desde tu casa, pero a través de tu avatar. Los cantantes, por ejemplo, que han hecho esta genialidad han sido Scott Travis, Marshmello o Ariana Grande. Si lo ponéis en Google o en YouTube, seguro que os saldrá un vídeo relacionado con esto y de verdad que es alucinante. Es alucinante el concepto en sí de asistir a un sitio a través de mi avatar. Entonces, como sabéis, Fortnite lo lleva una empresa que se llama Epic Games, que lleva la delantera en todo esto del metaverso, que está apostando mucho. Y este juego pues ha creado un ecosistema virtual que busca ser el centro de innovación, pues que pretende cambiar, como hemos dicho, la vida real. Pretende desplazar al cine, la televisión en los próximos años y concentrarlo todo dentro de un mismo metaverso. Hasta el punto también, que esto es muy curioso, que ha planteado el desarrollo de humanos digitales. De tal manera que no podamos ya al final distinguir si son personajes reales o si son avatares, porque ahora mismo tu avatar pues, es una imagen digital con unas características que sabes que forma parte de un videojuego. Sin embargo, si esto se lleva al extremo, si se desarrollan, como dicen, humanos digitales, esto pues puede producir diferentes confusiones y también pues ya dará lugar a muchos debates éticos y morales. Aquí tenemos la pandemia del coronavirus que todos hemos sufrido, que todos hemos vivido,
como un factor desencadenante en la utilización de todas estas tecnologías, en la potenciación de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, el metaverso ha llegado, pues, seguramente, como tantos otros fenómenos disruptivos, y se quedarán entre nosotros. Como decía, esto viene provocado también por la pandemia, por el confinamiento, que han dado lugar a este avance de las experiencias digitales que están generando tanto revuelo. Entonces, yo mismo sufrí en mis propias carnes durante el confinamiento pues una situación que no había vivido hasta ahora, y era enfrentarte a las nuevas tecnologías para transmitir una clase al resto de alumnos que estaban a la otra parte de la pantalla, y además en una asignatura tan compleja que necesita tanta demanda motriz como es la educación física. Entonces, supongo que para muchos de vosotros también lo fue, pero fue un reto, un reto y una experiencia innovadora, sin embargo, también un poco extraña, que tuvimos que adaptarnos y que cada uno ingeniárnoslas para ser capaces de transmitir todo lo que pretendíamos llevar a cabo en la educación física, pero a través de la pantalla. Entonces, ahora mismo, en los diferentes centros, se está apostando también por el programa de digital de centro, que significa que los diferentes centros deben de tener una competencia en nuevas tecnologías. Esto se llama el PDC, y se va a exigir a partir de ahora un mínimo de competencia en nuevas tecnologías a los diferentes docentes, y por qué no, por supuesto, al docente de educación física. Entonces, como comentaba, esta pandemia, este confinamiento nos ha venido bien a todos para adaptarnos un poco al mundo actual de las nuevas tecnologías, a ponernos las pilas, a actualizarnos, y sobre todo como maestros de educación física vamos a ver qué posibilidades tienen todo esto para, en un futuro más bien próximo, poder desarrollar nuestro área dentro de este metaverso. O, ¿por qué no?, quien opine lo contrario, pues fuera de este metaverso, y luchar un poco en contra de toda esta evasión que supone el mundo del metaverso, y apostar por una educación física más real y más competencial y vivencial. Hasta aquí tenemos un poco el metaverso, tenemos la contextualización de qué es, diferentes ejemplos para que tengáis una idea de cómo funciona este tema del metaverso. Y ahora, simplemente, si te está gustando, me gustaría pues que le dieras a like, que te suscribieras al canal, aunque al final, en la pantalla final, dejaremos por aquí un botoncito, ¡pum! Simplemente pulsándolo te suscribes al canal para no perderte ningún vídeo y, como decimos, llevar la educación física al siguiente nivel. Pero ahora, como os he comentado al principio, vamos a hablar de qué aplicaciones tiene este metaverso en la educación. Y es que, buscando por internet, vi diferentes noticias que hablaban de cómo se va a potenciar la educación o cómo se va a mejorar gracias a este metaverso. Entonces, entre comillas, porque voy a citar una frase que leí en una noticia, comentan: las clases dejarán de ser lo que conocemos hoy en día y se transformarán en clases virtuales mejoradas. Los niños podrán ir a clase, interaccionar con los amigos y profesores y realizar diferentes actividades, exámenes y clases prácticas, pero sin moverse de la silla de su habitación. Esta frase final, hasta el momento, toda la frase tenía mucho sentido, ¿vale? Era como un paso más en los avances tecnológicos. Sin embargo, esta última, pero sin moverse de la silla de su habitación, es un broche que no me gusta nada. A mí, como maestro de educación física, tengo la concepción de que la educación física, el movimiento y la actividad física forman parte del ser humano, y es una de las características innatas que llevamos integrados en nuestro microchip como humanos, y que nos permiten pues desarrollarnos como persona. Entonces, esto de sin movernos de la silla de la habitación es como dar un paso hacia atrás, avanzar en muchos aspectos. Sin embargo, en el tema más básico, en el tema más primordial, que es el movimiento que forma parte del ser humano, lo estamos limitando. Entonces, como vemos, si seguimos con este metaverso, poco a poco va a ir desapareciendo este factor humano de nuestras vidas. Y aquí
retomando la educación y el metaverso, tenemos a China, que no nos sorprende a nadie. China es el principal protagonista. Y es que esta superpotencia ha comenzado a realizar diferentes inversiones muy significativas, hasta el punto de invertir, leí en una noticia, 53,51 millones de yuanes para promover el plan de maestro metaverso. Plan maestro de educación metaverso. ¿Qué significa esto? Esto es un programa que busca que los diferentes maestros de educación primaria desarrollen planes de estudio para transmitir a los alumnos conocimientos sobre el metaverso, para prepararlo para un futuro cercano. Entonces, esto ya es una realidad para algunas escuelas chinas, ¿vale? Como por ejemplo la escuela primaria IMCA, que es pionera en desarrollar un campus inteligente metaverso 5G, con diferentes personajes virtuales que asisten a cada uno de los alumnos que entran en este campus virtual. Y ya como curiosidad también tenemos al doctor Chen Xingyang, que es uno de los principales promotores de la educación en el metaverso, y que alega que los estudiantes solo necesitarán sentarse en su casa, ponerse unas gafas de realidad virtual y con unos controladores, que ya puede ser las manos o también con diferentes mandos. Dice que con esto pueden estar preparados para asistir a la escuela sin tener que cargar con los libros, sin tener que comprar materiales, y permitiendo también que desarrollen su extraordinaria creatividad e ideas en un mundo mucho más amplios. Entonces, todo esto son como las ventajas o son las oportunidades que nos ofrece el metaverso en educación. Sin embargo, también comentan en diferentes artículos los diferentes inconvenientes que supondría este metaverso, esta aplicación del metaverso en la educación, sobre todo en educación primaria cuando los niños son más pequeños. Y comentan diferentes aspectos que os van a sorprender, más que nada porque hacen relación a temas técnicos, a temas formales, a temas de material, más que a temas de salud, como veremos a continuación. Entonces, los inconvenientes que critican los diferentes expertos en la aplicación del metaverso en educación primaria hacen referencia, por una parte, al ancho de banda, ya que se precisa una tecnología 5G para poder desplegar todo este metaverso, porque necesita una tecnología muy potente para todo este sistema que implica, pues, interactuar en un mundo virtual. Después, otra cosa que critican es los precios de las gafas de realidad virtual. Estas gafas tienen un precio muy elevado y entonces puede producir grandes desigualdades en el entorno educativo entre los que sí que pueden acceder a estas gafas y entonces pueden interactuar en este entorno virtual y entre los que no. Y después también otra cosa que critican es la persistencia. Es decir, que cuando nosotros salimos del metaverso, nos quitamos las gafas, dentro se sigue ejecutando. Entonces, este desarrollo que se está produciendo dentro no lo estamos perdiendo, no como ocurre en la vida real, que aunque no estemos en esta habitación, somos conocedores de lo que está pasando en nuestra casa. Sin embargo, aquí tenemos que ponernos las gafas para poder saber qué está ocurriendo dentro de él. Y después también comentan otros aspectos, sí, un poco más relacionados con la salud, como puede ser, pues, incomodidad por las gafas, dolores de cabeza, también una mala percepción que puedan tener los niños sobre la profundidad, y después otros problemas que produce el estar mucho rato utilizando estas gafas de realidad virtual, como son las náuseas, cansancio, diferentes mareos o dolores de cabeza, o hasta incluso sudoración. Y ya finalmente nos comentan que esta inmersión a la realidad virtual puede conducir a diferentes situaciones en las que los estudiantes no puedan distinguir entre la realidad física y la realidad virtual del metaverso. Y esta es la parte más preocupante o la que más puede generar debate, y es que si nos metemos tanto en el metaverso, llegará un momento en el que nuestra vida podremos decir que es la del metaverso y no la vida física y real que podemos tocar ahora mismo. Es igual que yo lo equiparo al mundo de los sueños. Si pasamos mucho tiempo durmiendo y poco tiempo despierto, al final, ¿cuál es nuestra realidad?
pues nuestra realidad podría pasar a ser la del mundo de los sueños. Sin embargo, ahora mismo, en la vida que estamos viviendo actualmente, descansamos o dormimos unas 6-8 horas y el resto del día lo pasamos en el mundo real. Pues con el metaverso ocurre exactamente lo mismo. Si destinamos la mayor parte de nuestro tiempo a pasarlo dentro de esta realidad virtual, al final va a convertirse en nuestra realidad y la física simplemente quedará relegada a un segundo plano. Vamos a centrarnos ahora, como os había prometido, en los diferentes aspectos de la salud sobre los cuales ataca el metaverso. Ya sabemos que la educación física está pues totalmente interconectada con la salud. Y aquí vamos a hablar de los diferentes inconvenientes que supone aplicar todo este metaverso y desarrollar pues las diferentes actividades de nuestra vida dentro del metaverso, sentado desde casa, como hemos visto, con unas gafas de realidad virtual. Y es que no es de... O sea, es de perogrullo pensar que podremos seguir manteniendo nuestra condición física. Y es que el uso de estas gafas virtual, el uso o la interacción del metaverso seguramente conlleve un aumento de la tasa de obesidad por los diferentes comportamientos sedentarios que conllevan el estar sentado e interactuando y moviéndonos mínimamente con unas gafas de realidad virtual. Después también, en mi opinión, se perderá competencia motriz, ya que pues, nos expondremos a muy pocas situaciones con exigencia física. Perderemos capacidad física, pero también rendimiento físico. Y me refiero a posibilidades motrices de movernos, de poder subir unas escaleras, de tener que saltar algo, correr mínimamente, ya que podemos realizar todo esto, como nos decía la niña de mi centro que os he comentado al principio del vídeo, todo esto lo podremos hacer en el metaverso. Sin embargo, nuestra propia salud, nuestra propia vida la tendremos atrofiada. También pueden aparecer diferentes problemas mentales por confusión, por inmadurez o incluso, lo más grave, por adicción. Y es que este metaverso puede acabar destruyendo o sustituyendo a la vida real y que el joven o la joven prefiera vivir en esta realidad virtual antes que en la real. Entonces también se puede producir que los jóvenes eviten afrontar toda la madurez que supone afrontar las diferentes obligaciones y responsabilidades o los retos de la vida real y que prefieran vivir toda su vida detrás o dentro de una pantalla. También conllevará este uso del metaverso problemas de autoestima al comparar su yo real con su yo virtual. Y es que si nuestro yo real tiene pocas experiencias enriquecedoras, sin embargo mi yo virtual lo puedo transformar a mi manera, puedo realizar las acciones que quiera y puedo vivir en un mundo donde todo está programado para hacerme la vida feliz, pues puede que cuando regrese, me quite las gafas y regrese a la vida real, mi vida me sepa a poco, lo cual puede producir pues algo que no queremos, que es aumentar también la tasa de suicidio. Entonces, el tema del metaverso, vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco, sin embargo, vamos a tener que estar muy atentos para ir frenando todo este tipo de comportamientos y minimizar los inconvenientes. Y ya finalmente, otro tema que nos preocupa, otro inconveniente de este uso del metaverso, serían los problemas de relación y de interacción social. Y es que cada vez estamos observando, seguramente en los centros os haya pasado lo mismo, mayores carencias a la hora de que los niños se relacionen entre ellos o se socialicen. Y sobre todo pasa en los institutos, porque los alumnos prefieren estar sentados en un banco con el móvil antes de interactuar con el compañero físico que tienen al lado. Y esto puede llevar diferentes problemas, porque por esta adicción a las pantallas limitamos las interacciones humanas de tú a tú. Entonces, nunca podremos equiparar esta interacción entre los diferentes avatares, no pueden reemplazar de una forma perfecta a las interacciones físicas, por muy bien desarrollado que esté todo este concepto del metaverso. En definitiva, como hemos visto con los diferentes inconvenientes, no sé si os habréis dado cuenta, pero si seguimos la definición de la OMS sobre el concepto de salud, que
Recordemos que es un estado de bienestar físico, psíquico y socioemocional. Como hemos visto en los diferentes inconvenientes, se ven afectadas todas y cada una de las áreas de la salud. Entonces se va a producir una pérdida de la salud seguramente. Como hemos visto, estado de bienestar físico. Los alumnos van a tener comportamientos más sedentarios y va a aumentar la tasa de obesidad. Estado de bienestar psíquico. Hemos dicho que llevará a problemas de confusiones, de inmadurez, problemas mentales. Entonces, incluso el suicidio, como hemos dicho, también se ve afectado este punto. Y socioemocional. Baja autoestima por la comparación entre mi yo real y mi yo virtual, y el social debido a esta falta de interacción entre personas humanas y interacciones de avatares en el mundo virtual. Entonces, ¿esto es lo que realmente queremos? Aquí dejo la pregunta y cada uno que reflexione. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión acerca de todos estos inconvenientes o de todo este boom del metaverso, y cuál creéis que será la implicación en el futuro de la educación física dentro de este metaverso. Pero después tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos, por otra parte, diferentes oportunidades que nos puede ofrecer el metaverso en la educación física. Entonces, el metaverso nos puede abrir también muchas posibilidades de practicar diferentes juegos o diferentes deportes que en la vida podríamos imaginar. Por ejemplo, nos podemos poner las gafas virtuales y podemos tener una experiencia inmersiva, pues a lo mejor pilotando un Fórmula 1 de una forma muy real. Podemos escalar el Everest o incluso hacer un trail por la muralla china sin ni siquiera salir de casa. Otras cosas que se me ocurren puede ser lanzarnos en paracaídas. Puede ser que tengamos miedo a hacerlo en la vida real, sin embargo, a través de unas gafas de realidad virtual, aunque estén muy bien adaptado a lo que es una experiencia real, seguiremos sabiendo que nuestra integridad física no corre peligro. Y también podríamos, por ejemplo, ¿quién no ha soñado nunca en jugar un partido en un campo de primera división con el estadio lleno? Por ejemplo, imaginaros en el Bernabéu, en el Camp Nou o en el Mestalla, ¿vale? Pues el campo lleno y tú eres uno de los principales protagonistas. Y después también, yendo un poco más a algo más específico, podríamos mejorar diferentes habilidades deportivas con esta gafa virtual. Por ejemplo, pues imaginaos un saque de tenis que tenemos que ir repitiéndolo en un campo virtual en el cual poco a poco vas mejorando este gesto técnico. Pues como vemos, es un nuevo paradigma que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando y ver cómo la educación física se tiene que ir adaptando a todo esto. Y también otro aspecto positivo del mundo de la educación física: imaginaros que nos podemos relacionar casi en primera persona con gente de otros países, pues o para aprender varios deportes alternativos, deportes tradicionales, o incluso, ¿por qué no?, realizar competiciones casi a modo real con gente de otros países. Imaginaros que tu equipo, vamos a poner el fútbol, que es un ejemplo muy fácil, está formado por una persona de China, una persona de, no sé, de Sudáfrica. Bueno, mira, aquí tenemos a mi gatito Gris. Hola, Gris. ¿Gris? Os está diciendo Gris que si lo habéis visto pasar por aquí detrás, comentéis por favor un icono de un gatito en los comentarios para todo aquel que haya llegado a esta parte del vídeo y haya visto a mi gatito Gris. Cómo comenta, cómo habla. En fin, estaba diciendo que imaginaros que un equipo de fútbol, nos ponemos las gafas de realidad virtual y nuestro equipo está formado pues por una persona, por nosotros mismos, una persona de China, una persona de Sudáfrica, una persona, no sé, de Rusia, una persona de Francia, y todos con las gafas vamos a interactuar de una forma más o menos real y debemos de ponernos de acuerdo para pues conseguir un objetivo común, que es pues meter gol o ganar un partido. Esto es lo que más o menos está ocurriendo ahora con los diferentes videojuegos, como hemos dicho antes, con el Fortnite, Roblox, con el Minecraft, en el cual interactúan diferentes personas de todo el mundo. Sin embargo, no es un evento deportivo inmersivo y completamente real. Pues vamos a ver, tendremos las expectativas un poco altas para ver qué puede ocurrir en el mundo del deporte y este metaverso. Y nada, ya para terminar, ¿vale? Como cierre, ya me queda poquito café. Como cierre, me gustaría decir que todavía estamos muy lejos
de poder conectarnos todos a este mundo virtual. Sin embargo, aunque suene paradójico, este mundo virtual, el metaverso es cada vez más real. Es decir, estamos muy lejos, pero es un futuro más o menos cercano. Y como hemos comentado, la llegada del metaverso puede ser uno de los mayores avances en la historia de la humanidad. Sin embargo, como hemos defendido a lo largo de este Café EduFis, los maestros de educación física debemos de empoderar nuestra asignatura, ya que, como dice Diego muchas veces en sus vídeos, es la más transversal de todas y es la única en la que se puede lograr el desarrollo integral del alumno. Este metaverso se presenta como la máxima expresión de lo que significa, pues, evadirse de la realidad y, como hemos visto, a priori es una forma de ocio alucinante. Pero desde la educación física vamos a defender esta importancia que tiene encontrar ese equilibrio entre la actividad y el ocio. Es decir, vamos a priorizar siempre, pues, un ocio activo y que implique el movimiento de todo nuestro sistema. En pocos años estas tecnologías, pues, van a modificar la manera en la cual estamos interactuando en internet, en las redes sociales, y van a traer consigo muchísimas oportunidades, pero como hemos visto, por desgracia, también muchas desventajas. Entonces, ahora mismo, ahora más que nunca, debemos apostar desde la educación física por los hábitos saludables basados, pues, en la práctica de actividad física, en el autoconocimiento y en las relaciones sociales humanas y sanas, y, como hemos dicho, empoderar esta educación física como una herramienta para aferrarnos a la vida real. Ya para terminar, me gustaría decir que, como reza la cultura popular, pues más vale prevenir que curar. Muchísimas gracias por haber estado escuchando todo este rato Café EduFis. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Ahí me queda un último sorbo. Muy bien. Y nada más, si os ha gustado esta sección, no olvidéis de suscribiros por aquí. Y también podéis visualizar el capítulo anterior o el vídeo sugerido por YouTube desde aquí. No os olvidéis también de dejar vuestros opinión en los comentarios, vuestros temas preferidos, para que en futuras ediciones de Café EduFis hablemos sobre esto. Y no os olvidéis que gracias a vuestra interacción vamos a conseguir llevar la educación física al siguiente nivel. Muchas gracias por todo.